Ejercicio número 8. Un extremo de una viga uniforme de peso y longitud conocida está unida a un muro por medio de un gozne. El otro extremo está soportado por un alambre que forma ángulos iguales de 27 grados con la viga y el muro como se muestra en la figura. A. Halla la tensión en el alambre y B. Calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza en el gozne. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la barra? Pero antes de eso es necesario determinar el ángulo que forma la barra, ya sea con el muro o con horizontal. Veamos, aquí se forma un triángulo, así que la barra forma un ángulo de 126 grados con respecto al muro. Y ahí también se forma otro triángulo rectángulo y que podemos ver que el ángulo que forma la barra con horizontal es de 36 grados. Con esto en mente, ahora procedemos a identificar las fuerzas que están actuando sobre la barra. La primera fuerza es el peso de la barra. Como es uniforme, actúa en su punto medio. Otra fuerza que está actuando es la tensión de la cuerda y por supuesto la fuerza que ejerce el pivote sobre la barra, que la hemos dibujado con las componentes horizontal y vertical. La componente horizontal la hemos dibujado hacia la derecha para compensar la componente horizontal de la tensión de la cuerda. En forma análoga, la tensión de la cuerda la hemos dibujado hacia arriba para compensar la tensión de la cuerda, de la componente vertical de la cuerda y del peso. Si ese resultado al final me da positivo, es porque está la dirección en forma correcta. Para que la barra permanezca en reposo, debemos utilizar la condición de equilibrio rotacional. Para eso, mediremos el torque en el pivote y miremos la contribución de cada una de las fuerzas en cuanto a la rotación se refiere. El momento de torsión por el peso de la viga es horario, es decir, entrando al plano de la pantalla, su valor es el que aparece ahí en esa expresión. ¿Cómo sabemos que este es el valor? Muy sencillo. Primero, trazamos una recta que contiene al peso de la viga. Una vez con esta recta, que se llama la alineación del peso, trazamos un segmento que va del origen a la línea perpendicular a esa alineación. Esa alineación, esa recta perpendicular, se le llama el brazo de palanca, que equivale también a este lado. Obsérvese que ahí se forma un triángulo rectángulo cuyo ángulo es conocido de 36 grados. El ángulo adyacente a ese triángulo rectángulo es el brazo de palanca correspondiente al peso de la barra. En este caso sería L medio coseno de 36 grados. Ahora determinemos el momento de torsión producido por la tensión de la cuerda. En este caso es antihorario, es decir, saliendo del plano de la pantalla. ¿Por qué es el valor ese que aparece ahí? En forma análoga al anterior, trazamos una recta que contiene a la tensión de la cuerda. Esa recta se le llama la alineación. Una vez que se calcule esa alineación, o se dibuje más bien, se traza un segmento que va desde el punto donde estoy midiendo el torque a la alineación de la fuerza. Ese segmento tiene que ser perpendicular y se denota como el brazo de palanca. Nótese que ahí se forma un triángulo rectángulo. El brazo de palanca correspondiente a la tensión de la cuerda es el cateto opuesto al ángulo de 27 grados. Por eso es la función trigonométrica que tenemos que utilizar, es el seno. En este caso, el brazo de palanca sería la hipotenusa, que es la longitud de la barra, multiplicado por seno de 27 grados. El momento de torsión producido por el eje sobre la viga es cero. La razón es muy simple, porque las componentes horizontales y verticales de la fuerza que el pivote ejerce sobre la viga no tienen brazo de palanca, sus líneas de acción pasan por el eje de rotación. Entonces, el momento de torsión sería cero. El torque neto ejercido por toda la fuerza que actúan sobre la barra, dado que la barra está en equilibrio, tiene que ser igual a cero. Estamos midiendo el torque en el punto del pivote. Es decir, esta suma sería el momento de torsión producido por el peso de la viga, por la tensión de la cuerda, y la suma de esos dos tiene que ser igual a cero. Obsérvese que no es necesario saber la longitud de la cuerda, porque esta longitud de la cuerda se cancela y podemos despejar fácilmente ahí, verificar en la calculadora que ese es el valor de la tensión de la cuerda. El otro paso para poder determinar las componentes horizontales y verticales de la fuerza del pivote, utilizamos la condición de equilibrio traslacional. Comenzaremos con la sumatoria de las componentes en y igual a 0, considerando hacia arriba positivo. En este caso, la positiva es la componente vertical y la componente vertical de la tensión de la cuerda. Le restamos el peso de la barra y me daría 0. Dado que ya conocemos la tensión de la cuerda, la reemplazamos aquí en esta expresión y despejamos, nos daría que la fuerza vertical que ejerce el pivote sobre la viga es este valor. En forma análoga, calculamos la componente horizontal haciendo sumatoria de fuerza en X igual a 0.
solamente están actuando dos fuerzas. La componente de la tensión y la fuerza están en dirección contraria y esa suma debe ser igual a cero. Como ya conocemos la tensión de la cuerda, reemplazamos en esta última expresión y nos daría la fuerza horizontal, que es este valor que aparece ahí en la pantalla. Para calcular la fuerza neta que el pivote le ejerce a la barra, simplemente aplicamos Pitágoras y elevamos al cuadrado y después le sumamos y le sacamos raíz cuadrada. Nos da como resultado este valor. Este valor corresponde a la fuerza que el pivote o el eje le ejerce a la barra. Y su dirección se determina tal cual como se hace con cómo se calcula la dirección de un vector. Y en este caso sería aproximadamente 27 grados. Es el ángulo que formaría con respecto al horizontal.